Tengo una medalla en la palma de mi mano. Es pequeña, de metal gastado, con la imagen del niño Jesús. La última vez que la vi, estaba colgando del cuello de mi hija Inés. Ella tenía 8 años y yo acababa de dejarla en la puerta de un hospicio con sus 2 hermanitos. Le dije: toma a tus hermanos de la mano, toca esa puerta y diles que te abandoné. Ahí los van a cuidar mejor que yo, pero no olvides que yo los amo. Esa noche me fui con el alma hecha pedazos, convencida de que Dios me había abandonado, que si existía, estaba demasiado ocupado para una mujer como yo. Pero ahora, después de más de 20 años, esa medalla está en mi mano y tengo que contarles lo que entendí cuando la recibí. Nací en el campo, en una familia donde la pobreza no era una palabra, era una forma de vida. Mis padres trabajaban la tierra ajena desde antes del amanecer hasta después del anochecer, y cuando el cansancio los vencía, la violencia ocupaba su lugar. Los golpes, los gritos, el silencio pesado después de las peleas, eso era mi infancia. A los 16 años no lo pensé 2 veces. Martín llegó como una posibilidad de escape. Era jornalero, cortaba café, era humilde, pero tenía una sonrisa que me hacía olvidar todo lo demás. Nos fuimos a vivir juntos, a una casita prestada en el terreno de sus padres. Éramos pobres, pero éramos libres, o eso creía. Pronto llegó Inés, mi primera niña. Nació en casa, con las manos de una partera y con el llanto más fuerte que había escuchado. Era flaca, pelirroja, no de dónde salió así, pero con unos ojos enormes que parecían preguntar todo el tiempo. Martín la adoraba, yo también. Pero cuando Inés tenía 3 años, Martín enfermó. Una gripe mal cuidada se convirtió en neumonía. Él se levantaba cada madrugada para ir a cortar café, tosiendo, con fiebre, hasta que un día no pudo levantarse más. Lo llevamos al pueblo, pero ya no había nada que hacer. Se ahogó en su propio pecho, con mi mano agarrando la suya. Me quedé sola, con una niña de 3 años, viviendo en un terreno donde 15 personas compartían todo. La familia de Martín me quería, pero la pobreza no entiende de quereres. Un día tomé a Inés en brazos y me fui al pueblo más cercano. Allí había una hacienda grande donde conseguí trabajo de doméstica en la casa grande. 3 años trabajé allí. 3 años de levantarme antes del alba, de fregar pisos, de cocinar para otros, de dormir en un cuartito con Inés apretada contra mi pecho. Pero tenía comida, tenía techo, y empecé a soñar con un futuro mejor. Ahí conocí a Josefo. Era capataz de la hacienda, un hombre grande, fuerte, con fama de mujeriego y borracho. Pero conmigo fue diferente, al principio. Me compraba dulces para Inés, le traía juguetes, cosas que yo nunca podía darle. Una vez me regaló un vestido para ir a la fiesta del pueblo. Para una mujer que no había recibido un detalle en su vida, eso significaba todo. Me enamoré de sus palabras más que de él. Me hablaba de un terreno que iba a comprar, de una camioneta, de poner a Inés en una escuela mejor. Me prometió un futuro y yo, que no tenía nada, me aferré a ese sueño. Me convenció de dejar mi trabajo, de irme a vivir con él a su rancho. Yo te voy a mantener, me dijo. Tú no vas a trabajar más. Y yo le creí, como cree la que no tiene nada. El rancho quedaba en un lugar aislado, perdido entre montañas. Cuando llegué, no pude creer lo que vi. Era una casucha de adobe, con techo de lámina, sin baño, sin agua, sin luz. Solo una cama sucia, un fogón de piedras y el monte alrededor. Todo lo que me había prometido era mentira, solo existía en su cabeza. Quise irme esa misma noche, pero cuando le dije, su cara cambió. Si te vas te voy a encontrar, me dijo, y te va a ir peor. Tenía miedo y el miedo me paralizó. Los primeros días fueron malos, después fueron peores y con el tiempo el infierno se volvió mi normalidad. Josefo bebía todo el tiempo. Cuando estaba borracho se iba con otras mujeres. Cuando regresaba, a veces traía comida, a veces no, pero siempre traía mal humor. Los golpes comenzaron por cualquier cosa. La comida fría, la casa sucia, porque yo lo miraba, porque no lo miraba. Nunca había una razón, solo su furia. Aprendí a esconder a Inés cuando escuchaba sus pasos. La metía debajo de la cama, detrás de unos costales, donde fuera. Le ponía la mano en la boca para que no hiciera ruido. Y yo me quedaba afuera, recibiendo lo que viniera. Me embaracé. No sé cómo sobreviví ese embarazo.
Pilar nació pequeña, con un llanto débil, como si ya supiera que el mundo no era un lugar amable. Apenas pude darle leche, no había suficiente comida. Josefo se gastaba el dinero en tragos y en mujeres. Yo me iba al pueblo a vender fruta robada de las fincas vecinas. Llevaba a Inés, de 6 años, y a Pilar, recién nacida, en brazos. Caminaba horas, con las piernas hinchadas, con hambre, con miedo de que Josefo me encontrara vendiendo y me quitara las pocas monedas. Me las quitaba todas, y cuando no tenía nada, me pegaba por no haber traído nada. Pilar tenía 2 meses cuando Josefo me abusó de mí otra vez. Quedé embarazada de Carlitos. Mi cuerpo ya no aguantaba, pero él no preguntaba. Carlitos nació igual de pequeño, igual de frágil. Yo los curaba con hierbas, como mi abuela me enseñó, para la tos, para la diarrea, para la fiebre. No había médico, no había dinero, no había nada. Carlitos tenía 4 meses cuando volví a quedar embarazada. Esta vez mi cuerpo dijo basta. Perdí al bebé en medio de la noche, sola, en el suelo de tierra, mientras Josefo estaba en el pueblo gastándose lo que no teníamos. Cuando regresó, me culpó. Dijo que yo había provocado la pérdida, que seguro me había acostado con otro. Me golpeó más que nunca. Aguanté todo lo que pude. Me iba al río a pescar algo para darles de comer, pedía en las calles, vendía hierbas. La gente a veces me ayudaba, pero también me criticaban. ¿Por qué tienes tantos hijos si no puedes mantenerlos? Esas palabras me herían más que los golpes, porque yo también me lo preguntaba, y empecé a creer que todo era mi culpa, que merecía lo que me pasaba, que era tan poca cosa que no podía hacer nada para cambiar mi vida. Una noche, después de una paliza porque no había traído dinero, algo se rompió dentro de mí. No fue mi cuerpo que ya estaba roto, fue algo más profundo, una certeza. Si me quedaba allí, mis hijos iban a morir, o yo iba a matarlo a él, o él nos iba a matar a todos. Josefo se fue de parranda, sabía que no regresaría en 3 días, eran 3 días para escapar. Tomé a mis 3 hijos, Inés de 8 años, Pilar de 4, Carlitos de 3, los vestí con lo mejor que tenían, que no era mucho, envolví lo poco que pude cargar y me fui. Don Pablo y su esposa María, mis vecinos, me vieron pasar. Ellos también eran pobres, de esos pobres que comparten lo poco que tienen. María me dio un dinero que había ahorrado no sé de qué. Vete lejos, hija, me dijo. Dios está contigo, no se ha ido, recuérdalo siempre. Me llevaron a la estación de buses, me monté en el primero que salía. No sabía a dónde iba, solo sabía que me alejaba del infierno. Llegué a la ciudad grande con 3 niños y nada más que las manos vacías. No conocía a nadie, no tenía dónde llegar. Las calles se convirtieron en nuestro hogar, vivíamos en todos lados, donde se podía. Busqué comida en la basura de restaurantes, lo que otros tiraban, yo lo recogía para mis hijos. Pilar y Carlitos se enfermaron rápido, estaban desnutridos, con tos crónica, con fiebres que no bajaban. Inés también estaba afectada, lloraba sin razón, se despertaba gritando en las noches. Una tarde, en una casa abandonada, vi a otros niños de la calle. Algunos pedían, otros robaban, algunos ya se drogaban. Miré a mis hijos y supe que ese sería su destino si yo no hacía algo. Y yo estaba enferma, tenía fiebre, no podía levantarme. Pensé, si yo muero, ¿qué va a ser de ellos? Pedí a Dios. Por primera vez en años, le pedí, pero nada pasó. El cielo seguía vacío, la noche seguía fría, mis hijos seguían hambrientos. Caminé con ellos por la calle, buscando algún lugar para dormir. Hacía tanto frío. Pasé frente a un hospicio, al lado de una iglesia. Había luz adentro, se escuchaban voces de niños. Y ahí tomé la decisión más dura de mi vida. Me arrodillé frente a Inés, tenía 8 años, pero sus ojos ya habían visto demasiado. Le tomé la cara con mis manos temblorosas. Mi amor, le dije, te voy a dejar aquí con tus hermanos. Vas a tocar esa puerta y les vas a decir que los abandoné. Aquí van a tener cama, comida, techo, te van a cuidar mejor que yo. Ella se puso a llorar. Mami, no, me decía, no nos dejes. Y yo sentía que el corazón se me salía del pecho. Inés, le dije, vas a tomar a tus hermanos de la mano, vas a tocar esa puerta y no vas a mirar atrás. Pero quiero que recuerdes esto, yo los amo, yo los voy a amar siempre. Y Dios está con ustedes,
Él no se ha ido, no lo olvides nunca. Tomé de mi bolsillo una medalla pequeña que me dieron cuando hice mi primera comunión, la colgué en su pecho. Inés dejó de llorar, la vi respirar profundo, como si estuviera tomando el valor de algún lugar que yo no conocía. Tomó a Pilar de una mano, a Carlitos de la otra, los tres se acercaron a la puerta. Pilar volteó a verme y movió su manita, Carlitos también, sin entender bien qué pasaba. Inés no miró atrás, tocó la puerta. Una monja salió, los hizo pasar y la puerta se cerró. Me quedé sola, completamente sola. El silencio de esa noche me persigue hasta hoy. Esa noche me cambió. No sé si para bien o para mal, pero me cambió. El remordimiento, la culpa, el odio hacia Josefo y hacia mí misma, todo eso se convirtió en algo, una fuerza bruta para sobrevivir. Trabajé donde fuera, en bares, rodeada de borrachos que me recordaban a Josefo. Cada vez que un tipo me tocaba, sentía que me ahogaba, pero aguantaba, porque tenía que salir adelante. Un día, un hombre me ofreció dinero por sentarme a su lado. Me contó su vida, sus tragedias. Yo le conté la mía, sin filtro. Él me dijo que se iba al norte, que tenía un negocio, que podía llevarme. No era la primera vez que un borracho me ofrecía algo, pero esta vez me dio una idea: irme al norte. Me fui. El tipo tenía una ferretería, bebía mucho, descuidaba el negocio. Yo aprendí rápido. Me llevé parte de las ganancias, me fui. No era la misma que llegó. Me había vuelto dura, calculadora, sin piedad. Trabajé de todo, limpiadora, mesera en una panadería. Aprendí el oficio. Me hice novia del panadero, no porque lo quisiera, sino porque me enseñaba. En cuanto aprendí y ahorré, me fui. Salté de ciudad en ciudad, de trabajo en trabajo, de hombre en hombre, siempre sacando ventaja, siempre acumulando, hasta que llegué a una ciudad y puse mi propia panadería. Por fin la vida me sonreía, pero yo estaba seca por dentro, no sentía nada por nadie. Solo quería más dinero, más poder, más respeto, porque el dinero, al menos, no te abandona. Una de mis panaderías quedaba cerca de una iglesia. Ahí conocí a Michael. Era un pastor ya mayor, viudo, con hijos grandes que venían a visitarlo de vez en cuando. Tenía una luz en la mirada que me irritaba. Me hablaba con paciencia, con calma. Me llamaba hija, a pesar de que yo ya no era tan joven. Un día, después de hacer alarde de mi negocio, de todo lo que había logrado, me dijo algo que me paralizó. ¿Ves, Amanda? Dios está contigo siempre, Él nunca se ha ido. Las mismas palabras, las mismas que doña María me dijo cuando huí de Josefo, las mismas que yo le dije a Inés cuando la dejé en el hospicio. Algo se rompió dentro de mí. Le grité, le dije que Dios me había abandonado, que me había tocado renunciar a lo que más amaba, que Él no había estado allí cuando yo lo necesitaba. Me puse a llorar y Michael, sin asustarse, se acercó y me dijo: «Lo sé, pero Dios quiere que sepas que Él te ha cargado en todo este proceso y ahora quiere traer algo de paz a tu corazón». Me reí con una risa amarga que salía de lo más profundo de mis heridas. ¿Paz? ¿Sabes qué es la paz, Michael? ¿Sabes lo que es ver a tus hijos enfermos en la calle? ¿Sabes lo que es dejarlos en una puerta porque no puedes darles ni un pedazo de pan? ¿Dónde estaba tu Dios cuando eso pasaba? ¿Estaba muy ocupado? ¿O es que a las que sufrimos tanto nos dejó de lado porque no éramos lo suficientemente buenas? Michael no se inmutó, me miró con esos ojos claros y me dijo: «Amanda, yo no voy a justificar a Dios, Él no necesita que lo justifique. Pero déjame preguntarte algo. Esa noche que dejaste a tus hijos, ¿qué te llevó a esa puerta? ¿Qué te hizo levantarte cuando estabas enferma, con fiebre, sin nada? ¿Qué te hizo caminar justo frente a ese hospicio?» Me quedé en silencio, seguí. Fue una casualidad nada más, fue el miedo, fue la desesperación. Y la frase que le dijiste a tu hija, continuó él, la misma que te dijo doña María, ¿de dónde salió? ¿De la nada? Amanda, a veces Dios no evita el sufrimiento, pero camina con nosotros en medio de él. Tú pensaste que estabas sola, pero había una mano que te guiaba, había una puerta abierta, había una monja esperando, y hubo una niña de 8 años que tuvo el valor de entrar con sus hermanos porque su madre le había dicho: «Dios no se ha ido». Quería seguir discutiendo,
Quería seguir gritando, quería seguir culpándolo a él y a su Dios de todo lo que me había pasado, pero las palabras se me atoraban, porque en el fondo yo sabía que tenía razón. Michael se fue esa tarde, pero sus palabras se quedaron, y por primera vez en años me encontré caminando hacia la iglesia. Empecé a ir los domingos, al principio sentada al fondo con los brazos cruzados, lista para salir corriendo si algo me molestaba, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Escuché un sermón sobre el hijo pródigo, ese que se va lejos, que desperdicia todo y que cuando vuelve el padre lo recibe con los brazos abiertos. Me acordé de mis hijos, yo también los había dejado, yo también me había ido lejos y me preguntaba si algún día podría volver a ellos. Empecé a ayudar en la cocina comunitaria, a cocinar para los que no tenían. Después empecé a visitar a las mujeres que estaban donde yo estuve, encerradas, golpeadas, sin salida. Les llevaba pan, las escuchaba, les decía que sí se podía salir, porque yo lo había logrado. No fue fácil, mi carácter era duro, tenía que aprender a ser paciente, a escuchar sin juzgar, a no imponer mis ideas, pero Michael me ayudaba. Michael me enseñaba con su paciencia, con su manera de estar presente sin exigir nada. Y de tanto estar juntos, de tanto compartir, de tanto rezar, nos fuimos acercando. No fue un amor de película, fue algo más lento, más profundo. Un día me dijo: Amanda, creo que Dios me trajo hasta aquí para encontrarte. Y yo, que nunca había creído en esas cosas, sentí que era verdad. Nos casamos, y por un milagro que nadie pudo explicar, quedé embarazada. A mi edad, después de todo lo que había pasado, los médicos decían que era poco probable, pero Maximiliano llegó. Max, como le llamamos, se convirtió en mi razón de ser. Un niño lleno de luz que creció sabiendo que su mamá venía de un lugar oscuro, pero que había encontrado la paz. Max tenía 14 años cuando Michael murió de un infarto. Me dolió más de lo que puedo explicar, pero ya no era la misma que había perdido a Martín, la que había sido golpeada por Josefo. Había aprendido que el dolor no es el final, que después de la noche viene el día. Seguí adelante, seguí con la panadería, con la iglesia, con la comunidad, pero en mi corazón había una herida que no terminaba de cerrar. Mis 3 hijos, mis primeros hijos. Cada año en sus cumpleaños, el corazón se me partía. Nunca dejé de pensar en ellos. Cuando Max cumplió 20 años, le conté toda mi historia. Él me escuchó sin juzgarme y cuando terminé me dijo: Mamá, ¿por qué no los buscas? Ahora puedes. Ve al orfanato, pregunta por ellos. Lo pensé mucho. Tenía miedo. Miedo de que no quisieran verme, miedo de que estuvieran muertos, miedo de abrir una herida que había tardado décadas en cicatrizar. Pero el deseo de saber de ellos se volvió más fuerte que el miedo. Y entonces me diagnosticaron cáncer. Fue como si la vida me pusiera otra prueba, pero esta vez no quería irme sin saber. Antes de empezar el tratamiento, tomé a Max y me fui. Llegamos al hospicio, el mismo lugar, la misma puerta, al lado, la misma iglesia. Me temblaban las piernas. Max me tomó de la mano. Tocamos. Una monja nos abrió. Le conté quién era, lo que había pasado. Ella nos hizo pasar, habló con la directora, fueron momentos eternos. La directora me dijo que no podían dar información, que eran datos confidenciales, que necesitaba permisos, que habían pasado muchos años. Entonces, una monja mayor, la madre superiora, me miró con unos ojos que parecían reconocerme. Yo los recibí, dijo. Esa noche yo era novicia y abrí la puerta. Vi a una niña de 8 años con 2 hermanitos diciendo que los habían abandonado, pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían que alguien los amaba. La directora dudaba, pero la madre superiora insistió. Dios nos llama a ser misericordiosos. Esta mujer cometió un error, pero ya pagó, y ahora merece saber. Lo que se hable aquí, queda aquí. La directora aceptó, y la madre superiora comenzó a hablar. Los niños estuvieron con nosotros 3 años, explicó. Inés cuidaba a sus hermanos como si fueran sus hijos. No se separaba de ellos. Cuando los adoptantes llegaron, buscaban un niño pequeño. Querían llevarse a Carlitos. Pero Inés se enteró. Se puso de rodillas delante de ellos, llorando, suplicando: por favor, no nos separen. Mi mamá me pidió que los cuidara. Ella me dijo que Dios no se iba a olvidar de nosotros. Por favor, llévenos a los 3.
La pareja se conmovió, dijeron que lo pensarían, se fueron, pero a la semana regresaron y pidieron adoptar a los 3 hermanos. 6 meses después se los llevaron a Noruega. Una nueva vida, un nuevo país. La Madre Superiora me miró con ternura. Antes de irse, Inés se acercó a mí después del rosario, me tomó de la mano y me dijo: «Ve, Madre, Dios nunca se fue, Él siempre está con nosotros». Y siguió: «Madre, si algún día mi mami regresa, dígale que estaremos bien, que yo voy a cuidar de mis hermanitos siempre, y dígale que no se preocupe». Luego puso esto en mi mano, y la Madre Superiora me entregó una medalla pequeña, gastada, con la imagen del niño Jesús. La medalla que Amanda había recibido en su primera comunión y que puse en el cuello de Inés antes de dejarla. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Fue como si una mano me apretara el pecho y al mismo tiempo me soltara. Lloré como no había llorado en años, pero en medio del llanto sentí una paz que no entendía. La Madre Superiora me dijo: «Vete en paz, hija, tus hijos están bien, Dios cuidó de ellos cuando tú no pudiste. Él te guió hasta esta puerta, te dio el valor de dejarlos para que tuvieran una vida mejor. Sus caminos son misteriosos, pero nunca se equivoca». Salí de ese lugar con la medalla en la mano, caminé hasta la iglesia de al lado, me senté en un banco, sola, mientras Max esperaba afuera, y allí, con esa medalla, hablé con Dios. Le dije que no entendía por qué me había tocado todo eso, que no entendía por qué tuve que dejar a mis hijos, que no entendía por qué Él no intervino antes, por qué no me ayudó a salir de Josefo, por qué dejó que mis hijos sufrieran. Pero también le di gracias, porque a pesar de todo, mis hijos estaban vivos, porque Inés había sido más fuerte que yo, porque esa medalla estaba en mi mano, porque después de tanto tiempo, por fin tenía una respuesta. Y entendí algo. Dios no me abandonó aquella noche, me llevó a esa puerta, puso a Doña María en mi camino para darme valor, puso a esa monja para recibir a mis hijos, puso a Inés para cuidarlos, y puso en el corazón de una pareja extranjera no separarlos. Mis caminos no fueron los de Dios, pero Él nunca dejó de caminar conmigo. Hoy no sé si voy a vencer el cáncer, los tratamientos están doliendo, mi cuerpo está cansado, pero estoy en paz. Tengo a Max, que es mi sol, tengo la medalla de Inés, que me recuerda que el amor no se pierde, y tengo la certeza de que mis 3 hijos están vivos, están bien, y que algún día, en esta vida o en la otra, los voy a volver a ver. A veces me pregunto si Inés se acuerda de mí, si me odia, si me perdonó, no lo sé, pero yo sé que nunca dejé de amarlos, que cada cumpleaños, cada noche de Navidad, cada vez que veía una niña pelirroja en la calle, pensaba en ellos. Y ahora, con esta medalla en la mano, entiendo algo que tardé décadas en comprender. El dolor que viví no fue en vano. Me hizo quien soy, me hizo fuerte, me hizo capaz de ayudar a otras mujeres que están donde yo estuve. Me hizo encontrar a Michael, me hizo tener a Max y me hizo llegar hasta aquí, hasta este momento, con la medalla de mi hija en la mano. La gente me pregunta: Amanda, ¿cómo le hiciste para sobrevivir? Y yo les digo: no lo sé, pero sé que no lo hice sola. Hubo una Doña María que me dio lo poco que tenía, hubo una monja que abrió una puerta, hubo una niña de 8 años que tuvo más valor que yo, y hubo una mano que me llevó hasta ahí, aunque yo no la viera. No sé si Dios tiene un plan, no sé por qué permite el sufrimiento, pero sé que Él no me abandonó, que cuando no podía caminar, alguien me cargó, que cuando no podía dar, alguien me dio, que cuando no podía creer, una niña creyó por mí. Ahora con esta medalla, sé que mis hijos están vivos, sé que Inés cumplió su promesa, y sé que algún día, cuando mi tiempo termine, voy a encontrar también que encontrarme con ellos. Y voy a poder decirles: miren, yo nunca dejé de amarlos, nunca. ¿Acaso olvida la mujer a su niño que cría o deja de compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella lo olvide, yo nunca te olvidaré. Isaías 49:15. Si esta historia resonó en tu corazón, si alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible, si has sentido que Dios te abandonó, quiero decirte algo: Él no se ha ido, no se va a ir. Y aunque ahora no lo entiendas, aunque el dolor te nuble la vista, hay una mano que te sostiene.
Si estás pasando por algo similar, si has tenido que separarte de tus hijos, si has sido víctima de violencia, si sientes que no puedes más, no estás sola. Busca ayuda. Hay personas, hay lugares, hay esperanza. Escribe en comentarios: Dios no se ha ido, como una declaración de fe. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que después de la oscuridad viene la luz. De las calles a la paz, del abandono a la esperanza. Esa es mi historia. Gracias por escucharla.